¿Qué tal a todos en este día? Bienvenidos a su canal Dar de Gracia. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y hemos recibido por gracia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en este día estamos hoy aquí para predicar el Evangelio. Y este día vamos a ver ahí en Juan capítulo 11, del 1 en adelante. Y vamos a ver lo que Jesús hizo cuando resucitó a Lázaro. Vamos a dar lectura a esta palabra bíblica y si usted no tiene Biblia, como siempre le digo, no se preocupe porque van a ir apareciendo los versículos aquí en su pantalla. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, estaba en de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con el perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos aprenderte y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús, dijo: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para allá a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar en sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús después le dijo: desátenle y déjenle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. El día de hoy acerca de la resurrección de Lázaro, cómo Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días ya de muerto. Ya las hermanas decían: pero ya apesta, ya, o sea, ya está podrido, ¿cómo es que vas a poder sacarlo de ahí? Sin embargo, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo: Lázaro va a resucitar, pero ellas dijeron: sí, sabemos que va a resucitar en los tiempos postreros. Dijo: no, ahorita va a resucitar Lázaro. Es impresionante cómo Jesucristo resucita a Lázaro, y eso es porque Él es el Señor y dador de la vida. Solo Él ha resucitado muertos durante toda la historia. Durante toda la historia ha habido líderes mundiales, ha habido gente que se levanta diciendo que son Dios, que son el Mesías, pero jamás ninguno de ellos ha tenido el poder de resucitar a un muerto. Ninguno, ni siquiera. Ellos mismos se han muerto y no han tenido el poder de resucitarse a ellos mismos. En cambio, Jesucristo resucitó a Lázaro, y también cuando él murió, resucitó al 3er día. Lázaro resucitó al 4.º día porque Jesús le llamó y le dijo: Lázaro, ven fuera. Los eruditos que saben de mucho de Biblia dicen que Jesús le llamó por su nombre: Lázaro, ven fuera, porque si Jesús solamente hubiera dicho ven fuera, hubieran resucitado todos los muertos. Y todos los muertos resucitarán en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, dice que las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que la palabra de Dios nos dice hoy: si tú tienes un problema, cree en el que es el autor, en el dador de la vida, en el consumador de la vida, que es Jesucristo. Cree en Él. Dice la palabra de Dios que si tú crees en Él, entonces Dios te dará la gracia y te dará el poder que solo el Señor puede dar para enfrentar las cosas, los problemas, la sabiduría. Creer en que Jesucristo es Dios, porque no solo va en juego nuestra salvación, sino que va en juego muchas otras cosas. Nuestra estabilidad mental también va en juego ahí. Hay mucha gente que viene a los pies de Jesucristo y cree en Él cuando está en situaciones bien difíciles de su vida. Por ejemplo, hay veces que hay personas que están bien graves en el hospital y aún pueden hablar, y va alguien y les dice: mira, Jesucristo te puede levantar de esta cama si tú crees en Él. En verdad, si crees en Él, te va a levantar de esta cama. Y dicen: ah, no, sí, yo creo en Jesucristo, yo puedo creer en Él. Y aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y luego después, cuando ya están sanos, cuando ya vuelven a su vida normal, después de estar tirados como muertos en un hospital, dicen: no, es que yo no quiero ir a la iglesia, hacen mucho ruido. No, es que los hermanos no están bien, o sea, hacen un escándalo para cuando empieza la predicación, y a mí el ruido me molesta. ¿Y cómo no te molestaba el ruido cuando andabas en los bailes? ¿Cómo no te molestaba? Y esa gente ya no vuelve a los pies de Cristo, ya no quieren volver a los pies de Cristo. Pero sí querían cuando Jesús les hizo el favor, por decirle así, de levantarlos de ahí, el milagro de levantarlos de una cama. Ahí sí decían: Señor, ayúdame, Señor, mira, porque cuando uno está en situaciones difíciles, promete uno hasta lo que no. Pero ya cuando sales de la situación, dices: no tengo por qué yo cumplir eso. Muchas veces, mucha gente de mi familia han aceptado a Cristo cuando están en situaciones bien críticas, enfermos, en un hospital, muriéndose. Y ya cuando Dios los levanta de ahí, milagrosamente los levanta, porque hasta los mismos médicos dicen: no tenía por qué vivir y vivió.
¿Por qué? Porque Jesucristo es el autor y consumador de todo. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da todo. ¿Cómo no va a poder levantar a alguien aunque los médicos digan que no se puede levantar de la cama de hospital? Si es voluntad de Dios y es para gloria de Él, se hace porque se hace. Porque dice la palabra de Dios que Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él que nos creó, Él que sabe todo lo que es el sistema químico y biológico dentro de nuestro organismo. Él hizo todo eso. Los científicos ahora descubrieron el genoma, descubren cosas que pasan en el cuerpo, cómo el cuerpo tiene su propia electricidad, cómo tiene electrolitos que funcionan para que las células estén vivas y puedan funcionar, cómo la sangre es la que acarrea todo, o sea, los eritrocitos, los leucocitos que defienden de las enfermedades, los eritrocitos que viajan a través del torrente sanguíneo cargando oxígeno para que nuestros tejidos puedan estar vivos, cómo todas las hormonas funcionan como un reloj bien sincronizado. Apenas están descubriendo todo eso, la ciencia, cuando Dios es el creador de cada cosa microscópica, y aunque cada célula del cuerpo esté podrida, como en el caso de Lázaro, que ya estaba podrido porque las mismas hermanas dijeron ya apesta, porque ya estaba podrido, aún así Dios le volvió otra vez a hacer todas sus células nuevas, a recuperar todo se volvió a recuperar en Lázaro y volvió a entrar oxígeno en su cerebro. El cerebro es bien delicado. El cerebro entra en hipoxia, que quiere decir baja cantidad de oxígeno que le llega, y cuando mucho, sin un daño cerebral, puede durar usted 3 minutos sin respirar, sin que le llegue oxígeno a su cerebro. Después de eso, ya hay un daño cerebral mayor y ya no vuelve a ser la misma persona. Puede que sobreviva, pero ya con daños bastante severos. Imagínese usted Lázaro, que ya tenía 4 días. Eran demasiadas horas, demasiados minutos que Lázaro ya estaba podrido. Sin embargo, Jesús solamente le dijo: Lázaro, ven fuera. Y automáticamente, con esas palabras de Lázaro, ven fuera, todo su cuerpo se regeneró. Todo, las células que ya estaban podridas, las células del cerebro, del corazón, de los pulmones, de todo, que estaban podridas, porque a una célula, cuando no le llega oxígeno y energía, se pudre. Es lo que le pasa a la gente cuando es diabética. La gente cuando es diabética, lo que son las venas y las arterias terminales en los dedos de los pies, que es lo que está más alejado del corazón, cuando estas empiezan a endurecer a causa de la diabetes, empieza a causar falta de oxígeno en las células que están alrededor, o sea, en el músculo, en la carnita. Como no llega oxígeno, entonces eso empieza a ponerse oscuro. Eso oscuro es hipoxia, o sea, es baja de oxígeno, baja de energía, y empieza a tener problemas de circulación y empieza a podrirse el pedazo, y llega al punto en que tienen que cortarle la extremidad, los dedos, tienen que amputarla, porque si no amputan, eso es muy peligroso. Da una gangrena. Hay 2 tipos de gangrena: la gangrena gaseosa, que es de gas, y la gangrena húmeda. Da una gangrena y esa gangrena puede acabar con la vida del paciente. Es por eso que todo lo que Jesús hizo fue un super milagro, o sea, fue algo increíble. Era algo para caer rendido a sus pies y decir: Señor, yo sé que tú eres el dador de la vida, porque si has podido regenerar estas células, imagínate lo que no puede hacer Jesucristo. O sea, para Él no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada imposible. Por eso es lo que te digo hoy: si Jesús pudo renovar, regenerar las células de Lázaro ya muerto, ya podrido, también lo puede hacer con uno. A lo mejor no en un extremo de que, ay, me morí y Dios me va a resucitar. No, si Dios quiere que ya es tu tiempo de morir, te va a llegar el tiempo y te vas a morir. Pero si Dios dice todavía no es tu tiempo y esto es para mi gloria, vas a resucitar igual que Lázaro. Pero aquí el punto es creer que Jesucristo es Dios, porque nadie tiene el poder para levantar un muerto. Yo jamás he visto en mi vida a alguien que diga: mira, estaba muerto y fue y lo levantó. Se pueden llegar a levantar gente muertos, pero en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo es como dice la palabra de Dios, que todo lo tenemos que hacer en su nombre. La honra y la gloria es para Jesucristo, no para cualquier persona que diga: ay, mira, fui a orar, porque lo podemos ver en las noticias, que hacen unos espectáculos tremendos y dicen: mira, fui a orar por y se levantó. Estaban puestos de acuerdo. La persona ni siquiera estaba muerta.
Así hay que ver nosotros. Solamente Jesucristo, solamente Dios tiene el poder de resucitar muerto, pero también tiene el poder de quitarnos las cadenas a los que venimos nosotros atrapados desde que éramos niños. ¿Cuánta gente no ha sufrido traumas demasiado fuertes cuando eran niños y cuando son adultos no pueden superar esos traumas? Quiero decirte en este día que Jesucristo puede ayudarte a superar todos esos traumas. Si pudo levantar un muerto, sanar ciegos, sanar cojos, imagínate lo que no puede hacer contigo. Solamente dale la oportunidad, acércate a Él, porque ¿cómo Jesús va a hacer algo en tu vida si tú mismo no le has pedido que lo haga? A Dios sabe de lo que tenemos necesidad, pero a Dios le gusta que nosotros le pidamos las cosas, que nosotros nos acerquemos a Él humillados y que le digamos, Señor, estoy harto de esta situación. Este trauma del que era niño ya me tiene bien cansado, bien cansada, y necesito de su ayuda, necesito de su bendición. Ten una comunión con Dios. Jesús no es ese palo en una cruz que está ahí colgando en las iglesias. No, Jesús es un Dios todopoderoso que no cabe dentro de una iglesia. Está en todas partes y está en nuestro corazón. Dice la Biblia que llegaría el tiempo donde las leyes se escribirían en nuestro corazón. Y eso se escribe en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo de Dios viene y entra en nuestro corazón. Cuando nosotros nos pedimos perdón por nuestros pecados y decimos, Señor, me equivoqué, estoy harto de esta vida, de esta situación, de esta enfermedad, y quiero, Señor, en su nombre que me sane, que me ayude, que ya me cansé de esta vida miserable que llevo. Marta, María y Lázaro eran hermanos. Ellos conocían a Jesús porque a veces lo habían invitado a comer a su casa. Y mientras Jesús predicaba, ellos aprendían. Y aprendían. Por eso es que cuando Jesús dice, Lázaro va a resucitar, una de ellas le contesta, sí, Señor, yo sé que en el momento de la gloria postrera va a resucitar. Sabía. Pero Jesús le dijo, no, va a resucitar ahorita. Porque a Dios le plació resucitarlo. ¿Sabe para qué? Para que a usted y a mí, después de 2000 años, nos quedara eso en la Biblia y pudiéramos creer. Ahorita todo el mundo cree en algo, pero creen erróneamente. Porque ¿quién tiene el poder para levantar muertos? Para decir solamente con el poder de su palabra que se haga algo. Nadie. Al menos no he visto yo a alguien. A veces ni siquiera al perro chihuahua de la casa lo obedece a uno. O sea, le hablas al perro y le dices, hey, no hagas esto, y al perro te voltea a ver así con cara de sí lo hago y qué. Imagínese, o sea, uno es una persona común y corriente, pero estamos hablando de que Jesús solo con el poder de su palabra se hacían las cosas. Imagínese, o sea, lo que yo quiero hacerle entender es que Jesús tiene el poder, lo sigue teniendo, siempre lo va a tener. Él es el Todopoderoso, es Dios. Dice la palabra de Dios, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate aquí a mi diestra? Jesús no es un ángel. También dice en el libro de Isaías, un hijo nos es dado y será llamado Dios con nosotros. Jesús vino a dar a conocer el Padre, vino a darnos a conocer cómo es el cielo, vino a darnos a conocer que hay esperanza en este mundo. Aunque usted piense que en este mundo no hay ningún tipo de esperanza, siempre Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Solamente hay que poner nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra alma, todo nuestro ser en manos de Jesucristo, en manos de Dios. Y quiero decirle en este día que si usted quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, vamos a orar. Ore conmigo ahí donde está. Arrepiéntase de sus pecados. Vamos a orar y a decirle, Señor Jesucristo, le pido, Señor, que entre en mi corazón. Le pido que perdone mis pecados, Señor. Le pido, Señor, que esté conmigo en toda situación que yo he tenido desde mi vida, desde que era niño o niña. Le pido, Señor, que me saque de esta inmundicia en la que yo he vivido, que saque todo lo malo de dentro de mí que no le gusta, Señor, y que me sane, Señor, de toda enfermedad, de toda enfermedad mental, de toda falta de paz interior, Señor. Líbreme de toda tipo de venganza, de acechanza del enemigo, Señor. Se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios que si usted ha hecho esta oración, hay fiesta en el cielo por un pecador más que se arrepiente.
Gloria sea su nombre y reconsideremos estas palabras y esta lectura que hemos leído el día de hoy, que a lo mejor fue un poquito más larga de lo normal, pero reconsideremos esto. Jesucristo puede hacer todo. Solamente póngalo en sus manos y si es su voluntad, así será. Así que le damos la honra y la gloria al Dios Todopoderoso en este día. Y le damos gracias por habernos escuchado aquí en su canal Dar de Gracia. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.